Buenas amigas y amigos, bienvenidos a Tenis Infinito con mi gran amigo Javi Frana. Yo soy Nicolás Pereira. Javi, un gustazo saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, Nico, el placer es mío. ¿Cómo estás? Muy bien, contento ya las cosas arrancando acá con los muchachos, con el colegio, pero hablando del mundo del tenis, no hay noticia más grande estos últimos días que el anuncio del retiro, la transición, como ella lo llamó, de Serena Williams a pocos meses de cumplir 21 años. Para mí, la más grande de todos los tiempos, va a colgar la raqueta con 23 títulos grandes. No le llega a los 24 de Margaret Court, pasa por uno a la gran Steffi Graf, pero Javi, sin lugar a dudas, una trayectoria inmensa para una jugadora que mantuvo el tenis de los Estados Unidos sobre sus hombros a la falta de grandes figuras masculinas estos últimos 20 años. Era de esperarse, pero no cabe duda que es un gran anuncio y un fin a una carrera extraordinaria. Definitivamente que es una noticia en la que no hay novedad, digamos, no es una cuestión que sorprenda, pero sí, por otro lado, lógicamente que te lleva a los recuerdos, te lleva a esa situación en la que, bueno, las grandes figuras uno a veces las convierte en superhéroes que creen que le van a ganar al tiempo, pero ¿sabés qué? Revisaba, Nico, y Serena empezó a jugar Grand Slams prácticamente al final de nuestras carreras, para que tengan contexto de lo que ha sido su vida útil tan exitosa y que ha logrado tantas cosas tan importantes desde muy temprana edad. Y eso le dio un tinte muy distinto. Ya todos hemos visto seguramente la serie de King Richard y lo que fue esa familia, pero de todas maneras cuando uno lo piensa, ella jugó Wimbledon por primera vez 98, el último que yo jugué fue 97, es decir, ya desde esa época empezaba a vivir una historia que realmente fue fascinante, fue controvertida, dio para opinar, dio para generar fanatismo, para generar oposición, como suelen ocurrir con las grandes figuras. Sí, indudablemente una personalidad muy polarizante, te guste o no, hay que reconocer los logros y revisando el palmarés de Serena, lo increíble es que 10 de los 23 títulos grandes llegan después de los 30 años, cuando ya mucha gente la había descartado y sin embargo jugó 10, 11 años más, sí entró atrás de los pasos de Venus, que por su propia trayectoria es una gran estrella con 5 Wimbledons y un par de US Opens a su nombre. Lo que hicieron en dobles también extraordinario. ¿Qué haces tú de esos primeros 12, 13 años de la carrera de Serena y a qué le atribuyes el hecho de que haya ganado tanto después de los 30? Yo creo que tiene que ver con, a ver, inicialmente era una cuestión de cuando irrumpió en el circuito profesional y se empezaron a encumbrar, empezaron a generar la discusión si no rompían y no hacían el circuito más aburrido porque había una diferencia de potencia con relación al resto en ese momento en la que la cuestión estratégica no tenía mucha cabida. Entonces, lo que lograron fue poner la vara en un principio extremadamente alta en cuanto a potencia, pero eso ayudó al proceso de acelerar en el tenis femenino el tratar de alcanzarlas y el tratar de estar más a la par posible. Y eso le dio al tenis en general un aumento de calidad de manera acelerada. Yo creo que la evolución que ellas han tenido y sobre todo Serena puntualmente tiene que ver con, si bien siempre se caracterizó por esa potencia y dominar en todo tipo de situaciones, cuando muchas a veces tenían que defender, ellas dominaban, caso con el servicio, caso con las devoluciones, pero de todas maneras creo que ha ido encontrando la manera de completar un poquito el juego, de generarle un poquito más de estructura, que le ha dado la posibilidad también, después de empezar a encontrarse con rivales que ellos mismos fueron fortaleciendo, caso Clijsters, caso Justine Henin y después otras más, pero que le empezaron a dar al tenis, a su tenis una forma, un poquito de una estructura, siempre apoyada en la potencia, obviamente. Entonces tú atribuyes en gran porcentaje el éxito de ambas, de Serena y de Venus, porque tienen muchos paralelos al hecho de que son dos atletas superiores a lo que estábamos acostumbrados a ver en el tenis femenino.
Yo creo que sí, definitivamente veíamos la diferencia de potencia y donde otras herramientas no había lugar, ¿no? Era como esa pelea casi desigual en cuanto a que la potencia no permitía muchas veces que se arme el partido desde un lado competitivo porque había un dominio y una supremacía demasiado grande. Lógicamente que al principio les costó al resto de sus competidoras y de sus oponentes adaptarse a esas circunstancias. También había un tema que tenía que ver con es como que imponían mucho respeto. Serena imponía mucho respeto físicamente, en muchos casos intimidaba también, pero no es que esa haya sido la razón por la que ha ganado demasiado, es que atléticamente era superior al resto. Insisto, después con los años le fue incorporando otra regularidad y eso tiene muchos fundamentos porque al principio, cuando recuerdo que hacíamos ciertos análisis de su juego, si con potencia no funcionaba, lo solucionaba con más fuerza, ¿no? Entonces, eso fue claramente una gran diferencia. Pero por otro lado, también creo que eh, no sé qué pensás con relación a lo que ha sido su historia, ¿no? Lo que ha sido su vida y cómo lo planificó su padre. Eh, pero también ha sido muy difícil, creo que el hecho de toda la historia como la han vivido y las cosas que ha vivido ella en particular y ya estar como puesta en un camino a tener que ser la reina del tenis durante tanto tiempo y previamente en esa situación del papá, me parece que es una situación muy particular también la que ellos han atravesado. Una historia increíble cuando el padre ve, creo que fue a Tracy Austin ganar un torneo y levantar un cheque de $30,000, le dijo a la esposa, prepárate que vamos a tener dos campeonas. Eso es increíble que lo hayan logrado y recuerdo claramente el día que Venus Williams tuvo una de sus victorias más importantes en Nueva York. Dijo, ¿y ustedes creen que yo soy buena? Bueno, mi hermanita es mejor que yo y lo que vaticinó se hizo realidad y con creces. 23 títulos de Grand Slam, 10 de ellos después de los 30 años. Dejó varios en el tintero, recuerdo claramente cuando llega a Nueva York con 3 títulos de Grand Slam el mismo año y en semifinales pierde con Roberta Vinci. Para mí una de las sorpresas más grandes que hemos visto en las últimas 2 décadas. Vinci pierde la final con Flavia Pennetta y ese es el único torneo grande que gana nuestra querida Flavia. Y también esa final con Naomi Osaka, que yo estaba al lado de la cancha y tú estabas arriba haciendo el partido y cuando oigo que Carlos Ramos le da la advertencia, dije, uy, aquí se va a armar una y no estuve equivocado, se armó y fue un carrusel emocional esa final con Naomi Osaka. ¿Hay alguna otra que tú recuerdes que haya sido una oportunidad para Serena y que no haya logrado ganar ese título que le faltó para alcanzar a Margaret Court? Creo que el partido que hacías mención con Roberta Vinci en el US Open tiene como esa marca que es como que la presión sí pudo también con ella, ¿no? Como siempre se mostró tan poderosa, tan invencible, irrompible por momentos. En este caso ahí se vio la parte más humana de ella, ¿no? Que tuvo que ver con cómo se la vio que cuando ya, porque ella arrancó el torneo jugando relativamente firme, ¿no? Es decir, con algunas dudas, pero cuando ya sintió que estaba absolutamente bajo sus manos, su control, ahí es donde le costó claramente mantener el pulso y eso tiene que ver con el desafío que tienen todos los tenistas o todos los deportistas en cierta manera y más cuando son en deportes individuales. El manejo de la presión es un examen que se rinde diariamente, que en cada presentación o en cada final o en cada partido de Copa Davis o en esos encuentros en la que hay mucho en juego, es donde revalidás el título, no es que lo tenés ganado y decís, bueno, yo ya sé manejar la presión. En general sí lo saben hacer, pero también tienen este tipo de situaciones donde ella y no era menor, Nico, estaba jugándose por la gloria de lo que se hacía. A ver, no iba a cambiar la carrera de ella, no le iba a hacer más grande, pero para ella era un objetivo de esas marcas muy ya inquistadas en su personalidad, ¿no? Que había sido la motivación de ella convertirse por lejos la mejor de todos los tiempos. Y bueno, estuvo muy cerca, pero la presión, como decíamos,
le explotó la cabeza una vez más a una figura como ella. Sí, yo recuerdo que esa final con la otra final que mencionábamos con Osaka, lo de Vinci fue semifinales con Osaka. Recuerdo que tenía entre 80 y 100 personas invitadas, diseminadas por todo el estadio, me comentó una persona de la organización. Y en esos partidos, y también con Halep en la final de Wimbledon, que pierde 6-2, 6-2, parecía que tuviera dos pies izquierdos. Y es increíble que una persona que haya enfrentado y triunfado en esas circunstancias tantas veces anteriormente, le haya costado, ¿no? Y lo pone en perspectiva. Para mí, de los mejores atletas, hombres o mujeres, ya sé que es en el género femenino y ella, y estoy de acuerdo contigo, es una atleta sumamente superior en cuanto a fuerza a sus competidoras, pero para mí, a la altura de Michael Jordan, a la altura de Tom Brady, ahí con los más grandes, a mi manera de ver, te guste o no, adentro y afuera de la cancha, Serena Williams pasará a la historia como eso y para mí va a ser sumamente interesante ver a qué se va a dedicar y de qué manera se va a relacionar con el tenis o si se va a seguir relacionando con el tenis de aquí en adelante teniendo tantos intereses. Sí, sin duda que su vida tendrá mucho por hacer, mucho por transmitir. Se verá en qué encuentra ella el camino. Yo creo que todo este tiempo que se tomó, lo que fue la pandemia también, todo este tiempo que se tomó fuera de las canchas, que estuvo más en la parte de darle lugar a lo que fue la serie de ella y de su padre, le fue dando ese pulso de decir, bueno, ¿cómo me voy a sentir fuera de la cancha? Porque tiene un gran desafío, ¿no? Es decir, llenar el vacío, sobre todo en esas grandes figuras que si a cualquier mortal que ha tenido una carrera más o menos normal, dejar una profesión, es muy difícil, dejar un deporte es muy difícil, sobre todo porque en una parte estás jubilado con 30 y algunos años, en el caso de ella con 41, pero es un tema aparte, es un tema fascinante el que le toca por delante y si bien uno se imagina todos los recursos, no solamente económicos, sino recursos personales propios para afrontar esta etapa con una familia constituida, con un montón de cosas por desarrollar, hay que ver si ella encuentra esa misma pasión, esa misma motivación, que uno espera que sí lo haga, porque la etapa que le viene es fascinante, pero no deja de, y ahí es donde uno va también, ¿no? A decir, a alguien que desde casi su cuna, desde su nacimiento, estuvo en la prefabricación a esa estrella, a esa gran figura, que insisto, no me. La serie a mí es su historia, ¿no? Y uno la respeta, pero yo no la recomiendo, digamos, a ningún padre o madre que tenga tanta determinación en decidir cuál va a ser el camino de sus hijos, que en este caso es una historia que termina en cierta manera con un resultado feliz. Hay otros que en el camino, y hay miles que no se supieron y que no han atravesado hasta emocionalmente buenos momentos. Así es que uno le desea lo mejor y creo que ya ella cuando fue a jugar Wimbledon, creo que en cierta manera es como que dejó de lado la gran figura que es para decir, bueno, quiero jugar los últimos torneos y disfrutarlo desde otro lado, ¿no? Es ciertamente fascinante cómo ella lo anuncia en ese artículo de revista que dice que va a ser su transición después del US Open y ciertamente se ve que estuvo bien pensado. Escogió, si se quiere, una vuelta olímpica bastante corta porque fue simplemente hace 2 semanas antes del torneo en Canadá, que sale el artículo. Ayer pierde con Raducanu en Cincinnati y le queda simplemente el torneo de Nueva York, que fue donde obtuvo sus mayores éxitos. ¿Qué opinas tú de la manera que escoge anunciarlo y el hecho de que que van a ser solo 4 semanas que la gente sabe de su retiro? Creo que estaba perfectamente planificado y es lógico que así sea. No, ya no son épocas para improvisaciones para ella.
Me parece que el haber ido a competir a un Grand Slam sin haber estado conscientemente a la altura de las circunstancias, no estaba, te diría, no estaba en una condición competitiva, no estaba en una condición óptima para tener por lo menos ciertas aspiraciones. Y ella fue igual. Y creo que eso eh, fue la señal, que fue en Wimbledon, fue la señal de voy a ir a despedirme oficialmente, pero de manera íntima, Wimbledon, porque quedó muy expuesta en su forma en la que estuvo jugando y sabía que podía perder en primera ronda contra muchísimas cosas, que eso antes no le pasaba nunca en la historia. Ella nunca se hubiese presentado a un torneo si no estaba en condiciones de ganar. Me parece que esa es una muy buena aceptación, es una buena señal que uno puede leer entre líneas, como insisto, dejando ese personaje y transformándose en la apasionada, en la chica que se convierte en una estrella, pero que quiere seguir disfrutando de la tierra, ¿no? De si esto fuese fútbol, de la pelota de trapo, del campito, de ese lugar donde ella fue a dar su despedida de su corazón, en este caso con Wimbledon, que la vio brillar tantas veces, o con el tenis en general. Y eso me parece que fue una muy buena señal de ella, que siempre se mostró en otra postura que no tenía que ver con la vulnerabilidad ni nada que eso, pero fue una excepción y creo que estuvo muy bueno. Y a mí me extrañó mucho que no haya asistido a la ceremonia de los 100 años de la cancha central. Estaba en Londres para el momento, parece que hubo un pequeño problema con la organización, una discusión y decidió finalmente no ir, ¿no? Hubo un par de ausentes de esa ceremonia, como fue Sampras, como fue Agassi, como fue Serena, a mi manera de ver. De todas maneras, una ceremonia sumamente emocionante y para nosotros los fanáticos de tenis fue un momento extraordinario del año. ¿Tuviste la oportunidad de verla? Sí, la pude ver y la verdad es que sí, ver tanta historia junta y hasta ver cómo hasta internamente, ¿no? Se van, ellos mismos se van reconociendo y a la vez van entendiendo por los aplausos, por la manera, por cómo se reciben, el respeto y la admiración común, pero especial para con algunos de ellos. Sí, extraordinario. Wimbledon marca la mitad del año, el comienzo del verano. No que Serena no se merezca que todo el show sea dedicado a ella, pero a grandes rasgos, Javi, ¿qué has visto al principio del verano y qué esperas de acá, sin ir muy lejos, hasta el US Open? ¿Qué te ha llamado la atención y qué crees que merece ser mencionado en cuanto a lo que hemos vivido del tenis desde Wimbledon hasta este momento? Se está abriendo la puerta a muchas otras jugadores que puedan llegar no irrumpir, pero sí de repente aprovechar esta situación eh, por el lado de las mujeres, que no hay un dominio claro, y lo cual está buenísimo también que eso sea, porque genera un estímulo a muchas otras. Con los varones creo que está ocurriendo más o menos lo mismo, de hecho hasta seguramente será tema lo de Kyrgios, pero empieza una parte del año, no sé si coincidís, que no es liviana, es una parte pesada porque vas al calor en Estados Unidos, en el norte de América. eh, las piernas ya están cargadas, el año ha sido muy intenso para todos. Al que le fue bien porque jugó mucho, al que no jugó tan bien porque lo llevó con un peso emocional distinto, y eso hace que esta sea una parte del año donde la cabeza tiene que estar funcionando muy firme de cara a lo que es el Abierto de los Estados Unidos, que ya sabemos lo que significa. Por lo tanto, yo veo que el panorama está absolutamente abierto, impredecible en este caso, sin ninguna figura que pueda uno decir, bueno, es la persona a vencer o es el jugador a ser derrotado. Sí, por el lado de las mujeres, la polaca Iga Świątek está casi con el doble de puntos de la segunda. Me Sí. parece que es la figura que pinta como que va a dominar, pero yo sí creo que hay dos o tres que le pueden hacer fuerza y retarla. Sin embargo, pienso que entra
como la gran favorita para el Abierto de Estados Unidos. Y mencionaste lo de Kyrgios, extraordinario lo que ha hecho el australiano, ha hecho lo que todos esperábamos, que es controlar esa rabia, esa furia que tiene adentro y que a veces juega en su contra, y nos ha demostrado jugar un gran tenis. Y la semana pasada en el torneo de Canadá, notoria mejora de Pablo Carreño Busta, extraordinaria victoria en su primera final de Master 1000 después de haber perdido el primer set contra Hurkacz. Y sí, fueron semifinales y tal vez la final muy sorpresivas, pero el español sin lugar a dudas. Tuve la oportunidad de hacer ese primer partido con Berrettini, primera vuelta, le ganó 6-2, 6-3 al italiano de manera extraordinaria. Así que cuidado con el de Gijón, que tiene 31 años, pero viene jugando bien, y la verdad es que va a estar muy interesante ese reto en Nueva York. Javi, como siempre, un gustazo. No sé si te queda algo en el tintero para compartir con nosotros. Siempre interesante oír lo tuyo, pero grato conversar contigo, y en este caso en un programa interesante porque es un homenaje prácticamente a Serena Williams, que se retira del juego. Un placer, Nico. Ya encontraremos un nuevo tema para los próximos días. Te mando un gran abrazo y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por visitarnos acá en Tenis Infinito con Javi Frana. Un abrazo, que sigan disfrutando el tenis y nos vemos la próxima.